Hola amigos, en una circunferencia el centro se encuentra a la misma distancia de todos los puntos de la circunferencia. También si en una línea recta trazamos una perpendicular por el centro de esa línea, todos los puntos de la perpendicular se encuentran a la misma distancia de cada uno de los extremos de la recta. Pero hoy no vamos a hablar de geometría, sino que sí vamos a hablar de equidistancia. El concepto de equidistancia se refiere a posiciones dentro de un espacio. Por ejemplo, la ciudad de Zaragoza es equidistante de Madrid, de Barcelona, de Valencia y de Bilbao. Pero no solamente se emplea este término para referirnos a unas posiciones geográficas. También ocurre respecto a las opiniones que tenemos sobre algún asunto. Ahí nos posicionamos también. Por ejemplo, en una negociación en una empresa, los trabajadores piden un 10% de aumento de salario y la empresa ofrece solamente un 4%. Bueno, pues si alcanzan un 7% de acuerdo, es equidistante, puede parecer una buena solución. Si pensamos que los extremos siempre son malos, pues podría parecer que la equidistancia, que es la misma distancia de un extremo que de otro, es buena. Otro caso podría ser en un juicio que el fiscal pide una pena de 2 años de cárcel y el abogado defensor pide la absolución. Si el juez decreta una sentencia de 1 año de cárcel, es algo intermedio entre las dos cosas, también parece una buena solución. Es una buena manera de solucionar los conflictos, aunque no siempre es tan sencillo, porque en este último caso, por ejemplo, del juicio, pues el hecho de que sea condenado, en vez de ser absuelto, ser declarado culpable, ya supone una pena, con independencia de que luego se le condene a 1 mes, a 1 año, a 2 años. También esto de la equidistancia podemos observarlo en la actividad política. Muchos pensamos, aunque lo parece así, es lo que nos da a entender, que la principal actividad de los políticos es vapulearse unos a otros, insultarse, desacreditarse, todo lo que sea denigrar al contrario. Sin embargo, no es cierto. Su principal actividad no es esa, aunque lo parezca. Su principal actividad es dialogar, negociar, llegar a acuerdos sobre distintas posiciones que tienen cada uno de ellos. Uno de los métodos de llegar a acuerdos es el intercambio de cromos. Yo te ofrezco esto y tú me das lo otro. Por ejemplo, yo apruebo, voto tu ley que quieres que se declare el botijo como patrimonio de la humanidad y a cambio, pues tú apruebas mi propuesta de declarar delito que alguien gane más de 4.000 euros al mes. Es un intercambio de cromos para llegar a acuerdos también. El otro método para solucionar conflictos ante posiciones distintas es el de buscar la equidistancia. Por ejemplo, el partido A propone un aumento del presupuesto de defensa de 1.000 millones y el partido B lo que quiere es reducir el presupuesto de defensa en 1.000 millones. Pues si buscan la equidistancia pueden llegar al acuerdo de, vale, pues no subimos el presupuesto de defensa, lo dejamos como está y para el año que viene pues compramos balas de plástico que son más baratas y en vez de granadas de mano pues compramos petardos. Claro, ¿qué pasa con la equidistancia? Que tiene un fallo importante y es que solamente funciona cuando las posiciones son fijas. Zaragoza estará siempre equidistante de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, porque ninguna de las 5 ciudades se va a mover. Pero no ocurre lo mismo con las opiniones o con las posiciones políticas que sí que pueden variar mucho y de hecho se mueven. De hecho se mueven deliberadamente casi siempre. Por ejemplo, los trabajadores proponen un aumento de sueldo del 20% a la empresa. En realidad esperan conseguir un 5%, pero empiezan pidiendo un 20% porque para rebajar siempre habrá tiempo si se busca la equidistancia. Este es el problema que tiene la equidistancia, que no funciona cuando las posiciones son movibles. Y de hecho, si os fijáis, en política, partidos que antes estaban situados en una posición del centro-derecha, centro-izquierda, han ido evolucionando hacia los extremos, cada uno de ellos hacia su extremo. ¿Para qué? Para atraer a los que quieren ser equidistantes, a los votantes equidistantes, atraerles hacia su zona, más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Este es el problema que tiene la equidistancia, que obliga al que quiere estar equidistante a no tener posición propia, porque su posición depende
Si tenemos una recta con dos extremos y la equidistancia está en el centro, si un extremo se mueve hacia allá, la equidistancia se mueve también hacia allá. Esto significa renunciar a tener una posición propia. Significa que no tenemos una posición, sino que nuestra posición depende de lo que hagan los extremos. En conclusión, la equidistancia no es una buena solución porque nos priva de tener una posición propia. Si yo soy equidistante de ambos extremos, cada vez que un extremo se mueve, yo me muevo hacia allá. Por lo tanto, no es un buen método. ¿Qué puede hacer la persona que no quiere caer en los extremos? Porque considera que los extremos siempre son malos. Una posible respuesta sería la neutralidad. Sin embargo, la neutralidad supone que renuncio a manifestar mi opinión. La neutralidad es que en una votación yo me abstengo. Por lo tanto, en vez de hacer valer mi opinión, prefiero que sean otros los que decidan por mí. Tampoco me parece una buena solución. Quizá lo mejor sería adoptar la imparcialidad. La imparcialidad supone que yo tengo mi opinión y es completamente independiente de lo que hagan o dejen de hacer uno u otro extremo. Esto permite que si yo me mantengo en mi posición imparcial, desde ahí puedo observar cómo un extremo se aleja o se acerca. Y lo que es más importante, me permite desde esa posición imparcial darme cuenta de las virtudes y los defectos de unos extremos y de los otros extremos. Esto creo yo que es la mejor de las posiciones posibles en cuanto a lo que opino de la política y de muchos otros temas. Y para terminar, hoy dejaré una única pregunta. Entre la posición de una anciana que es golpeada por un energúmeno y la tira al suelo para robarle el bolso, y la posición del agresor, ¿se puede ser equidistante? Y nada más, amigos, por hoy. Si te gusta el vídeo, puedes ser equidistante y compartirlo tanto con tus amigos como con tus enemigos.